A veces la sensación no llega como un golpe, sino como una neblina. Te levantas, haces lo que siempre has hecho, cumples con lo esperado y aún así algo no encaja. No es tristeza clara, no es miedo evidente, es más bien una desorientación suave pero persistente, como si hubieras perdido una referencia interna sin saber exactamente cuándo ocurrió. Por fuera, la vida sigue funcionando. Por dentro, algo se ha quedado sin dirección. Y esa discrepancia cansa más de lo que parece. Muchas personas viven esta experiencia en silencio. No la comparten porque no saben explicarla. ¿Cómo decir que te sientes perdido cuando, en teoría, no te falta nada? Cuando has construido una vida coherente, estable, incluso admirable desde fuera. Y sin embargo, por dentro, hay una pregunta que no se calla. Una pregunta sin forma precisa, pero con peso. ¿Qué está pasando conmigo? Porque ya no siento lo mismo. ¿Por qué lo que antes me guiaba ahora no responde? Debajo de esa confusión hay un deseo muy profundo. No es el deseo de volver atrás ni de empezar de cero. Es el deseo de encontrar sentido sin traicionarte. De no volver a moldes antiguos solo por miedo a lo desconocido. Porque, aunque la desorientación incomoda, hay una intuición silenciosa que sabe que algo de lo viejo ya no encaja. Y que forzarte a encajar de nuevo tendría un costo aún mayor. Eckhart Tolle ofrece una imagen muy clara para comprender este momento. Sentirse perdido es como quedarse sin mapa justo cuando la vida te obliga a mirar el paisaje real, no el dibujo mental. Durante mucho tiempo, el mapa fue suficiente. Te decía por dónde ir, qué evitar, qué esperar. Pero llega un punto en el que el mapa deja de coincidir con el territorio. Y seguirlo a ciegas ya no te lleva a ningún lugar vivo. La pérdida del mapa no es un castigo. Es una invitación incómoda a mirar directamente. Carl Jung hablaba de este proceso como una señal inequívoca de transformación. Decía que hay momentos en los que el antiguo yo ya no puede guiar el camino. No porque haya fallado, sino porque ha cumplido su función. La confusión aparece cuando intentas usar respuestas viejas para preguntas nuevas. Y el alma, en su propio lenguaje, empieza a retirarte esas respuestas para que algo más auténtico pueda emerger. Las tradiciones orientales han visto este estado de una forma muy distinta como solemos hacerlo en Occidente. Donde la mente ve vacío, ellas ven espacio fértil. Donde la mente interpreta fracaso, ellas reconocen pausa. El vacío no como carencia, sino como el campo donde algo nuevo puede tomar forma. Pero para eso, primero hay que tolerar no saber. Y no saber, para el ego, es profundamente incómodo. Aquí aparece una verdad que suele aliviar cuando se la escucha con calma. La confusión no es ausencia de dirección. Es una transición de conciencia. Es el intervalo entre lo que ya no eres y lo que aún no ha tomado forma. Ese intervalo se siente inestable porque no ofrece apoyos claros. Pero también es el único lugar donde puede ocurrir un cambio real. No el cambio superficial de hábitos o decisiones, sino un cambio más profundo, de identidad y de sentido. Cuando te sientes perdido, algo dentro de ti está dejando de identificarse con viejas definiciones, con roles, con expectativas, con narrativas que antes te sostenían. Y ese proceso no siempre viene acompañado de claridad inmediata. A veces viene con cansancio, con duda, con una sensación de estar suspendido. Pero esa suspensión no es un error, es un umbral. Este vídeo no pretende darte un nuevo mapa ni una respuesta rápida. No intenta decirte quién deberías ser ni hacia dónde deberías ir. Su intención es más humilde y más profunda. Acompañarte a mirar este estado con otros ojos. A reconocer que quizá no estás perdido en el sentido que crees. Quizá estás entre mundos internos. Entre una forma de vivir que ya no te representa y otra que aún no se ha revelado. Porque cuando esta experiencia se mira sin juicio, algo se suaviza. La urgencia baja. La autoexigencia se afloja. Y empieza a aparecer una comprensión distinta. Que perderse, en ciertos momentos de la vida, no es una desviación. Es una señal. Una señal de que la conciencia está intentando decirte algo que no cabe en las palabras de antes. Y cuando empiezas a escuchar esa señal sin huir de ella, el camino no se vuelve inmediatamente claro, pero sí más honesto. Y a veces, eso es exactamente lo que más necesitas para seguir adelante. Hay una forma muy particular de cansancio que aparece cuando sigues haciéndolo de siempre, pero algo dentro ya no está ahí. Cumples con tus rutinas, respondes a las expectativas,
Mantienes la estructura que has construido con esfuerzo. Desde fuera, todo parece coherente. Sin embargo, por dentro, se instala una sensación de desconexión difícil de explicar. No es rechazo abierto, es falta de resonancia. Como si tu propia vida se hubiera vuelto un poco ajena. Estás presente, pero no del todo. Funcionas, pero no te reconoces plenamente en lo que haces. Este síntoma suele llegar sin avisar. No aparece como una crisis evidente, sino como un desgaste suave y persistente. Te descubres repitiendo gestos que antes tenían sentido y ahora se sienten vacíos. Conversaciones que antes te nutrían y ahora te dejan indiferente. Decisiones que sigues tomando por inercia, aunque algo dentro ya no acompaña. Y esa distancia interna no siempre se traduce en tristeza. A veces se manifiesta como apatía, o como una inquietud tranquila que no grita, pero tampoco se va. Desde la neurociencia emocional, este estado tiene una explicación clara y poco mencionada. El cerebro necesita coherencia entre los valores internos y las acciones externas para mantener una sensación de equilibrio. Cuando lo que haces deja de estar alineado con lo que sientes o intuyes, el sistema interno entra en conflicto. No siempre lo expresa con palabras. A menudo lo hace a través de sensaciones difusas, falta de motivación, cansancio sin causa aparente. Es el cuerpo señalando que algo no encaja. Esta pérdida de coherencia no significa que hayas tomado malas decisiones. Muchas veces ocurre precisamente porque las decisiones que tomaste fueron correctas para quien eras en ese momento. Pero la vida interior no es estática. Cambia, madura, se profundiza. Y cuando ese cambio no encuentra reflejo en la forma de vivir, aparece la sensación de estar fuera de lugar. No porque el lugar sea incorrecto, sino porque tú ya no eres el mismo. Aquí surge una revelación que suele generar alivio cuando se la entiende con honestidad. Sentirse perdido no significa no saber a dónde ir. Significa saber, en un nivel muy profundo, que no puedes seguir donde estabas. Es una certeza negativa, si se puede decir así. No señala un destino, pero sí marca un límite. Indica que el camino anterior ya no sostiene. Y esa claridad, aunque incómoda, es una forma de sabiduría. Cuando esta comprensión empieza a asentarse, cambia la manera de percibir el estado de desorientación. Deja de verse como un fallo personal y empieza a entenderse como una señal. Una señal de que la conciencia está pidiendo ser escuchada. No con ideas nuevas, sino con atención más honesta. Con una disposición a leer lo que se mueve por dentro sin forzarlo a encajar en esquemas antiguos. La metáfora del traje ayuda a integrar este proceso con claridad. Es como llevar un traje que ya no te queda. No está roto, no es feo. En su momento fue perfecto, pero tu cuerpo ha cambiado. Y cada movimiento dentro de ese traje empieza a sentirse incómodo. Forzarte a seguir llevándolo no hará que vuelva a encajar. Solo aumentará la tensión. Reconocer que ya no es tu talla no es un juicio, es una observación. Este reconocimiento no exige decisiones drásticas ni rupturas inmediatas. Exige algo más sutil y más desafiante. Aceptar que lo que antes te representaba ya no lo hace del todo. Aceptar que estás en transición. Y las transiciones, por naturaleza, son incómodas porque carecen de formas claras. No ofrecen garantías. No prometen resultados rápidos. Sin embargo, hay algo profundamente honesto en este estado. Porque ya no estás actuando desde la negación. Ya no estás anestesiando la discrepancia interna. Estás sintiendo lo que hay. Y ese sentir, aunque confuso, es una forma de verdad. Una verdad que no se expresa en conceptos, sino en sensaciones. En la falta de entusiasmo. En el cansancio emocional. En la sensación de estar un poco fuera de sitio en tu propia vida. Este capítulo no intenta definir qué deberías cambiar ni hacia dónde deberías ir. Su sentido es otro. Reconocer que la desorientación aparece cuando la vida exterior deja de reflejar el estado interior. Y que ese desajuste no es una señal de fracaso, sino de crecimiento. Algo en ti se ha movido. Y la forma de vivir aún no se ha ajustado a ese movimiento. Cuando esta mirada se vuelve posible, algo se suaviza. La culpa disminuye. La autoexigencia pierde fuerza. Ya no te preguntas qué está mal contigo, sino que está cambiando en ti. Y esa pregunta, formulada con paciencia, abre un espacio distinto. Un espacio donde la sensación de estar perdido deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en un lenguaje.
Un lenguaje que no habla de carencia, sino de transición, de un proceso silencioso en el que, poco a poco, la vida interior pide una forma más fiel de expresarse hacia afuera. Hay un movimiento casi imperceptible que aparece cuando la desorientación se instala. No siempre se nota de inmediato, pero actúa en silencio. Es el impulso de mirar atrás, de intentar recuperar versiones anteriores de uno mismo que parecían más claras, más seguras, más definidas. No porque esas versiones fueran más auténticas, sino porque ofrecían referencias, ofrecían suelo. Y cuando el suelo interior tiembla, la memoria se vuelve un refugio tentador. Este movimiento no nace de la nostalgia romántica, sino del miedo al vacío, del miedo a no saber, del miedo a quedarse sin una identidad reconocible. Entonces, sin darte cuenta, empiezas a medir el presente con reglas antiguas. Comparas cómo te sentías antes con cómo te sientes ahora. Evalúas tu valor en función de certezas pasadas. Y esa comparación, lejos de traer alivio, suele profundizar la sensación de pérdida. Aquí se produce un autoboicot muy sutil. No porque quieras hacerte daño, sino porque intentas protegerte. Recuperar antiguas certezas parece una forma de volver a sentir control. Volver a un papel conocido. Volver a una narrativa que te daba sentido. Pero esa vuelta no es real. Es una reconstrucción mental. Una repetición de formas que ya no tienen el mismo contenido vital. Y por eso, aunque lo intentes, algo no encaja. En el plano espiritual, esta trampa adopta un lenguaje más sofisticado. Se confunde estabilidad con alineación. Se cree que sentirse seguro es lo mismo que estar en coherencia. Pero no siempre es así. Hay momentos en los que la vida interior pide un reajuste profundo, y ese reajuste desarma la sensación de seguridad. No porque estés yendo en la dirección equivocada, sino porque estás soltando estructuras que ya no sostienen. Eckhart Tolle habla de este punto con mucha claridad. Dice que la incomodidad aparece cuando la identidad antigua se resiste a disolverse. El ego, acostumbrado a definirse a través de roles, logros, historias y expectativas, siente esta disolución como una amenaza y responde intentando reafirmarse. Busca volver a lo conocido, a lo predecible, a lo que puede nombrar, pero la conciencia, en su movimiento natural, ya no quiere habitar esas formas. Esta tensión interna se manifiesta muchas veces como ansiedad. No una ansiedad ruidosa, sino una inquietud persistente. Una sensación de estar siempre un poco fuera de lugar. La mente interpreta esta ansiedad como un enemigo a eliminar, como algo que no debería estar ahí. Pero vista desde otro ángulo, la ansiedad es una señal de desajuste entre la conciencia que se expande y la forma de vida que intenta mantenerse igual. Cuando esta señal no es escuchada, la persona puede quedarse atrapada en una especie de limbo, ni plenamente en el pasado, ni abierta al presente. Se vive con una sensación de provisionalidad constante, como si todo fuera temporal, pero nada terminara de transformarse. Y en ese estado, el cansancio emocional se acumula, porque sostener una identidad que ya no encaja requiere mucha energía. La metáfora de la casa ayuda a comprender esta experiencia con profundidad. Es como intentar vivir en una casa que ya fue demolida por dentro, aunque la fachada siga en pie. Desde fuera, parece intacta. Desde dentro, ya no ofrece refugio. Las habitaciones no sostienen. Las paredes internas han caído. Intentar habitar ese espacio genera una sensación constante de inseguridad, aunque la apariencia externa sea estable. En este punto, la mente suele insistir en reparar la fachada, en mantener la imagen, en sostener la forma, pero el malestar no viene de la fachada, viene de lo que ya no existe por dentro. Y ninguna restauración superficial puede devolver lo que ya ha cumplido su ciclo. Reconocer esto no es rendirse, es ver la realidad interna con honestidad. Hay algo profundamente humano en querer volver a quien eras. Esa versión te sostuvo, te protegió, te permitió avanzar. No hay nada malo en reconocer su valor, pero aferrarte a ella cuando ya no te representa genera fricción, porque la vida interior no se detiene. Sigue moviéndose, incluso cuando la mente quiere quedarse quieta. Este capítulo no habla de abandonar el pasado ni de rechazarlo. Habla de entender por qué ya no ofrece la misma seguridad. Habla de reconocer que la ansiedad que sientes no es un defecto, sino un mensaje.
Un mensaje que señala que la conciencia está pidiendo una forma de vida más alineada con lo que ahora eres, no con lo que fuiste. Cuando esta comprensión empieza a calar, algo cambia en la relación con la incomodidad. Ya no se vive solo como un problema, sino como un indicador, no de lo que falta, sino de lo que está en proceso de cambiar. Y aunque ese proceso no ofrezca respuestas inmediatas, trae una verdad silenciosa, que no todo lo que se desarma es una pérdida, que a veces lo que se desarma es justamente lo que impedía que algo más auténtico pudiera tomar forma. En ese reconocimiento, la urgencia disminuye, la necesidad de volver atrás pierde fuerza, y aparece un espacio nuevo, un espacio donde no es necesario definirlo todo de inmediato, donde la identidad puede quedarse un tiempo en suspenso sin que eso signifique fracaso, porque hay transiciones que no se atraviesan corriendo, se atraviesan sosteniendo la incomodidad con honestidad, y en ese sostener, poco a poco, la conciencia encuentra nuevas referencias, no las de antes, otras, más acordes con la profundidad que ahora pide ser vivida. Hay un punto en el que la sensación de estar perdido deja de sentirse solo como confusión y empieza a revelarse como un mensaje. No un mensaje claro ni ordenado, sino uno que se manifiesta a través del cuerpo, de la emoción, del cansancio silencioso. Es como si algo en lo profundo estuviera intentando reajustarse, mientras la mente sigue buscando referencias externas para orientarse. En ese desajuste aparece una disonancia difícil de explicar, pero muy real. Muchas personas viven esta etapa con una sensación de división interna. Por un lado, lo que muestran al mundo, una imagen funcional, coherente, incluso fuerte. Por otro, lo que sienten en silencio, duda, vacío, falta de sentido, una especie de distancia consigo mismos. Esa diferencia genera una tensión constante. No se trata de fingir conscientemente, sino de sostener una forma de vida que ya no refleja del todo la verdad interior. Y el cuerpo lo sabe. Desde el punto de vista neuroemocional, esta disonancia tiene un impacto profundo. El sistema nervioso necesita congruencia para sentirse seguro. Cuando la identidad externa y la identidad interna empiezan a divergir, el organismo entra en un estado de confusión. No siempre se expresa como ansiedad intensa. A veces aparece como agotamiento, desmotivación, dificultad para tomar decisiones, sensación de estar siempre a medio camino. Es el cuerpo diciendo que algo no está alineado. Este estado suele interpretarse como debilidad o falta de claridad personal, pero en realidad señala un proceso mucho más profundo. Indica que la conciencia está ampliándose más allá de las formas que antes la contenían. Y cuando eso ocurre, las estructuras antiguas empiezan a sentirse estrechas. No porque estén mal, sino porque ya no abarcan la totalidad de lo que ahora se percibe. Eckhart Tolle lo expresa con una frase que resuena con fuerza en estos momentos. Cuando el ego pierde referencias, la conciencia gana espacio. El ego necesita definiciones claras para sentirse seguro. Roles, etiquetas, historias, planes. La conciencia, en cambio, no necesita formas fijas. Se expande precisamente cuando esas referencias se debilitan. Y esa expansión, aunque liberadora, puede sentirse al principio como pérdida. Aquí se produce una paradoja importante. La pérdida de rumbo no siempre indica ausencia de dirección. A veces indica que la dirección anterior ya no es válida, que algo más auténtico está intentando emerger, pero aún no tiene lenguaje ni forma. Y mientras no la tenga, la mente interpreta el proceso como vacío. Pero ese vacío no es carencia, es espacio. La naturaleza ofrece una imagen muy clara para comprender este proceso. El invierno. Durante el invierno, nada parece avanzar. Los árboles pierden sus hojas. La tierra se vuelve dura. La vida visible se retira. Pero bajo la superficie, todo se reorganiza. Las raíces se fortalecen. Los nutrientes se redistribuyen. El crecimiento no se detiene, solo cambia de ritmo y de dirección. Desde fuera, parece estancamiento. Desde dentro, es preparación. La sensación de pérdida funciona de manera similar. Retira energía de lo que ya no puede sostenerla y la redirige hacia un nivel más profundo. No hacia una respuesta inmediata, sino hacia una percepción más honesta de uno mismo. Por eso, intentar forzar claridad en este momento suele generar más tensión, porque la claridad que se busca todavía no puede aparecer en los términos antiguos.
En este punto, la vida interior pide algo muy específico, aunque no siempre se sepa nombrar. Pide menos actuación y más escucha. Menos esfuerzo por encajar y más disposición a sentir. No como una tarea, sino como una actitud. Una actitud que reconoce que no todo proceso de transformación viene acompañado de certezas agradables. Cuando esta comprensión empieza a asentarse, la relación con la sensación de pérdida cambia. Ya no se vive solo como un problema a resolver, sino como una fase a atravesar. Una fase que no necesita ser acelerada, que tiene su propio ritmo. Y ese cambio de mirada, aunque sutil, tiene un efecto profundo en el cuerpo. La tensión disminuye, la urgencia baja, la autoexigencia pierde fuerza. No porque todo se haya aclarado, sino porque se deja de luchar contra lo que está ocurriendo. La conciencia empieza a sentirse menos presionada a definirse. Puede quedarse un tiempo en ese espacio intermedio sin sentirse amenazada. Y en ese quedarse, algo nuevo empieza a tomar forma. No siempre como una idea clara, sino como una sensación de mayor autenticidad. Este capítulo no propone interpretar la pérdida como algo positivo de manera forzada. Reconoce que duele, que desconcierta, que cansa, pero también señala que no es un error. Es un lenguaje que la conciencia utiliza cuando las palabras ya no alcanzan, cuando las estructuras conocidas ya no sostienen la verdad interior. Al escuchar ese lenguaje sin huir de él, sin intentar traducirlo demasiado rápido, se abre una posibilidad distinta. La posibilidad de que la vida no tenga que ser entendida de inmediato para ser vivida con honestidad, de que no todo vacío sea una amenaza, de que no toda falta de rumbo sea un fracaso. En ese espacio, poco a poco, la sensación de estar perdido deja de ser tan pesada. No porque desaparezca, sino porque se comprende. Se ve como parte de un proceso más amplio. Un proceso en el que algo esencial se está reordenando. No hacia afuera primero, sino hacia adentro. Y cuando ese reordenamiento interno encuentra su tiempo y su forma, la dirección aparece de manera natural. No como un mapa antiguo, sino como una orientación viva que nace de una conciencia más amplia y menos condicionada. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que la palabra perdido empieza a perder su dureza. No porque la situación se haya aclarado, ni porque aparezca de pronto una dirección evidente, sino porque algo dentro deja de resistirse. En ese instante, la sensación cambia de textura. Ya no es solo confusión. Empieza a sentirse como un espacio abierto. Inestable, sí, pero vivo. A lo largo de todo este recorrido, una idea ha ido apareciendo una y otra vez, aunque con distintos matices. Sentirse perdido no es retroceso, es desidentificación. Es el momento en que viejas definiciones dejan de sostener la experiencia. No porque hayan sido falsas, sino porque ya no alcanzan para contener lo que ahora se mueve en lo profundo. Cuando la identidad construida empieza a resquebrajarse, la conciencia se queda sin puntos de referencia conocidos. Y ese vacío se interpreta, casi siempre, como amenaza. Eckhart Tolle describe este proceso con una claridad que resulta incómoda y liberadora al mismo tiempo. La confusión surge cuando el viejo yo se desmorona y el nuevo aún no tiene forma. No hay un puente claro entre ambos. No hay un manual, solo un intervalo, un espacio intermedio donde nada está completamente definido. El ego vive ese intervalo como una pérdida, porque necesita formas para existir. La conciencia, en cambio, encuentra ahí una apertura. Ese intervalo suele vivirse con ansiedad, con duda, con una sensación de estar suspendido. Pero visto desde otro lugar, es un umbral, un punto de transición donde algo se está soltando para que algo más auténtico pueda emerger. No de inmediato, no con claridad total, pero sí con una honestidad más profunda. La analogía de caminar en la niebla ayuda a comprender este momento sin idealizarlo. Cuando caminas en la niebla, no ves el camino completo. No sabes qué hay más adelante. Solo ves unos pocos pasos. Y aún así, cada paso sigue siendo real. No es imaginario. No es inútil. Existe. La niebla no significa que el camino haya desaparecido. Significa que la visión es limitada en ese momento. Pretender ver todo el trayecto solo aumenta la angustia. Algo similar ocurre cuando la conciencia atraviesa una transición. La mente quiere claridad inmediata. Quiere garantías.
Quieres saber quién eres ahora y hacia dónde vas. Pero ese tipo de claridad pertenece al pasado, a estructuras que ya no están disponibles. Exigirla en este momento es pedirle al proceso algo que no puedo ofrecer todavía. Y esa exigencia es, muchas veces, lo que más duele. La integración emocional de todo esto es sutil, pero profunda. La calma no aparece cuando encuentras respuestas rápidas, sino cuando dejas de exigirlas. Cuando permites que el proceso interno tenga su propio ritmo. Cuando aceptas que no todo movimiento de la vida viene acompañado de explicaciones claras. En ese permiso, el cuerpo empieza a relajarse. No porque todo esté resuelto, sino porque deja de luchar contra lo que está ocurriendo. La sensación de estar perdido empieza entonces a transformarse. No desaparece de inmediato, pero pierde su carga de amenaza. Ya no se vive solo como un problema personal, sino como una fase natural de reordenamiento. Una fase que muchas personas atraviesan en silencio, creyendo que algo está mal con ellas, cuando en realidad algo se está ajustando a un nivel más profundo. Cuando escuchas la pérdida sin huir de ella, la conciencia empieza a guiar sin palabras. No lo hace con órdenes claras ni con planes detallados. Lo hace a través de una sensibilidad nueva, a través de una atención más fina a lo que resuena y a lo que no, a través de una incomodidad que ya no se interpreta como enemiga, sino como información, a través de una intuición que no grita, pero orienta. Este tipo de guía no siempre coincide con las expectativas sociales ni con los modelos antiguos de éxito o estabilidad. Es más silenciosa, más interna, y por eso más fácil de ignorar. Pero cuando se la reconoce, empieza a ofrecer una sensación distinta de coherencia. No una coherencia externa inmediata, sino una coherencia interna que se siente en el cuerpo, en la respiración, en la forma de estar presente. Este cierre no promete que la niebla se disipe de golpe. No promete que el sentido aparezca de forma espectacular. Propone algo más realista y más humano. Reconocer que estar perdido, en ciertos momentos de la vida, es una forma de inteligencia profunda. Una inteligencia que sabe que no puede seguir caminando con mapas que ya no representan el territorio. Cuando esta comprensión se asienta, aunque sea por momentos breves, algo esencial se ordena. No necesariamente la vida externa, pero sí la relación contigo mismo. Y esa relación es la base de cualquier dirección futura. Porque cuando dejas de pelear con la confusión, cuando dejas de juzgarte por no tener respuestas inmediatas, algo se abre. Un espacio de honestidad, de escucha, de presencia. Tal vez ese sea el verdadero sentido de sentirse perdido. No señalar que no sabes nada, sino mostrar que ya no puedes vivir desde lo que sabías antes. Y en esa rendición silenciosa, sin dramatismo y sin prisa, la conciencia encuentra nuevas formas de orientarse. No a través de certezas rígidas, sino a través de una claridad viva que aparece paso a paso, como en la niebla, sin ver todo el camino, pero sabiendo, poco a poco, que cada paso sigue siendo real.